en un texto publicado en 1950 el escritor francés Albert Camus, en una novela muy conocida publicada en 1956 que se llama La Caída, hace decir a un personaje de ese texto, de esa novela, lo siguiente: a veces imagino lo que habrán de decir de nosotros, los historiadores futuros. Les bastará una frase para caracterizar a los hombres modernos: fornicaban y leían periódicos. 1956, La Caída, Albert Camus. Esta frase me intriga enormemente, y de algún modo descifrar el sentido, los múltiples sentidos que tiene, me guió en la edición de este número de Luna Córnea, que en principio tenía que ver con el desarrollo del fotoperiodismo mexicano en los últimos 30 años del siglo XX, pero que en realidad me obligó a pensar que esa historia no se podía contar si no se relacionaba con el marco temporal y el contexto mundial del propio desarrollo del fotoperiodismo, que es una de las primeras cosas que a continuación les voy a mostrar de esta edición. La edición de Luna Córnea principia con un suplemento que se llama Fotonews, que tenía el propósito, digamos, al intentar narrar lo que había sido la historia del fotoperiodismo mexicano en los últimos 30 años del siglo XX, vimos la necesidad de entender el contexto en el cual se desarrolló desde fines del siglo XIX, y a su vez entender que era muy difícil comprender esas transformaciones si no tomábamos en cuenta el modo en que se entreveraban con las transformaciones mundiales de la industria fotoperiodística mundial. Es decir, tal cosa como fotoperiodismo mexicano es dudoso y a la vez cierto. Es dudoso en el sentido de que no es una afirmación que puede ser tajante, dado que decir fotoperiodismo, decir imágenes fotoperiodísticas, decir oficio fotoperiodístico, implica inscribirlo en una posibilidad de narración y de producción de información gráfica que se deriva de una construcción mundial. No fue en México donde se inventó la técnica del fotograbado que permitió imprimir en papel periódico las imágenes. No es en México donde se inventó la técnica de la rotativa para hacer producciones masivas de ejemplares de diarios. No es solo en México de donde se derivaron los modelos de los principales magazines ilustrados mexicanos como la revista Hoy, Impacto o Siempre, sino de publicaciones como la inglesa Look, la estadounidense Life, la francesa Roux. Y entonces entendíamos que y al mismo tiempo, cuando ese término tiene su parte de verdad, tenía que ver en que efectivamente revistas como Rotofoto, como Hoy, como Siempre, las temáticas que desarrollan, los materiales de los reportajes, incluso el sentido narrativo y la perspectiva desde la cual se estaban viendo sus piezas, sí respondía a un contexto mexicano. La primera conclusión a que llegamos en Luna Córnea es que para poder contar una historia del fotoperiodismo mexicano habría que salirse de él. Creamos entonces un suplemento al que le llamamos Fotonews, que es parte de esta edición de Luna Córnea 35. Es una especie de injerto que de algún modo complementa y a la vez contradice el contenido de las páginas interiores de la edición de más de 500 páginas que hicimos sobre la historia del fotoperiodismo mexicano, partiendo del presente hacia atrás. Y esto
lo que pretendía plantear era cómo es que habíamos llegado a ese artefacto industrial poderosísimo, que era un impreso periodístico, fuese diario, fuese revista o fuese libro. La intención de este suplemento, les insisto, todo lo que les voy a mostrar lo pueden ustedes descargar en la página de Luna Córnea, que está online, y se meten al centro de la imagen, y ahí hay unas publicaciones de Luna Córnea, de modo que todo esto, si no consiguen el ejemplar como tal, podrán acceder a este PDF que ahora les voy a comentar. Como verán ustedes, en la parte de arriba con la que iniciamos este relato llamamos efemérides para la documentación del periodismo gráfico como medio, como industria y como oficio. La primera afirmación metodológica y en cierto sentido crítica y autocrítica de nuestras aproximaciones al fotoperiodismo mexicano partían de la idea de asentar esta historia solo en la celebridad de los autores o en el poder de los íconos, sin entender que para que una cosa se diera y la otra también, es decir, la celebridad de los autores y el poder de los íconos, tenía que existir un piso, un soporte viable que permitiese la construcción de esa circulación, que es lo que verdaderamente merece el adjetivo de periodístico. Entonces, parecía importante que cualquier reflexión sobre la naturaleza del fotoperiodismo, no importa de qué época, tendría que asumir una suerte de arqueología o genealogía del modo en que se ha construido la cultura ilustrada moderna, que no inventan solo los periódicos ni las revistas, ni mucho menos inventa solamente la fotografía publicada, que es una educación transgeneracional que no solo es parte de la modernidad, sino que de algún modo la presagia. Y entonces pensábamos en todos estos materiales ilustrados anteriores a la invención de la fotografía, que tienen que ver por supuesto con el grabado y con la litografía, y de qué manera ese piso construido por esta cultura ilustrada prefotográfica de algún modo establece un marco de comprensión y genera el cimiento desde el cual se construye el edificio del fotoperiodismo como narrativa moderna y contemporánea. Lo que hicimos en este suplemento fue una suerte de efemérides que permitían entender los felices encuentros que permitieron el surgimiento de un artefacto como el periódico, es decir, el soporte, el papel, la impresión, la tinta, la técnica de estampado, la información gráfica, primero como dibujo y como litografía y después como fotografía, y ver cómo esta construcción que sucede en muchos países al mismo tiempo, que se transmite, se importa, se exporta, y va construyendo un horizonte a la vez cultural y visual sobre el cual se pueden enmarcar las costumbres que después consideramos hábitos fotoperiodísticos, tanto desde la producción como desde el consumo. En este suplemento lo que hicimos fue recuperar las efemérides en una simultaneidad que permitía igualar en términos de importancia un desarrollo técnico como la rotativa, la fundación de un medio en específico, de un periódico en particular, el nacimiento de una estrategia editorial o narrativa, y ver de qué manera la propia fotografía en el mundo y simultáneamente en México se va desarrollando para que empecemos a crear esa modalidad de productor y lector que entiende el valor de la información gráfica. Sobre ese piso y solo sobre ese piso se puede entender entonces, por lo tanto, el valor de lo que se ha establecido como canon de la historia del fotoperiodismo mexicano, que ya tiene un relato un poco
cansino y lineal que tiene que ver con los Casasola, con Nacho López, con Héctor García, hasta llegar a los representantes del fotoperiodismo de los 70s como Pedro Valtierra, Marco Antonio Cruz, hasta los más jóvenes de ahora, para tratar de entender un poco y responder a la pregunta: ¿qué vemos cuando estamos viendo una imagen periodística? ¿Qué es lo que estamos consumiendo o descifrando o decodificando o deconstruyendo y reconstruyendo a partir de ese objeto, a final de cuentas banal, efímero, que es un papel impreso? Si no respondemos a esas preguntas, podemos crear una lectura mitificante del oficio fotoperiodístico y evidentemente construir una épica del fotoperiodismo como solo obra de una de las partes que participan en esta construcción. Todas estas efemérides que vienen en este suplemento, por lo tanto, desarrollan cómo se van entreverando desarrollos relacionados con el soporte, con el modo de impresión, con el modo de circulación, con el modo de edición, con el modo de narración, en el que los propios fotoperiodistas se educan y nos construyen como lectores de algo que a final de cuentas es terriblemente complejo, aunque ya no lo parezca. Ahora sabemos leer cómics, sabemos leer reportajes gráficos, tenemos una conciencia multimediática de películas, videos, en fin, y todo eso pareciera como un conocimiento natural, como un chip que ya tenemos injertado casi desde antes de nacer, y en realidad se nos olvida que es una construcción cultural, que si un personaje de mediados del siglo XIX se enfrentase a cualquiera de nuestros sujetos informativos del día de hoy, o cualquiera de nuestros medios, no iba a estar en la capacidad de entenderlos, como tampoco quizá nosotros podamos entender el valor de lo que implicó enfrentarse a un impreso a color por primera vez, el valor de enfrentarse a una imagen a toda la plana, a una noticia de un evento que acaba de suceder apenas 24 horas antes. Entonces hay un constante olvido sobre el cual hemos asentado la valoración de nuestra educación visual y de nuestra cultura visual. Y la propuesta de estas efemérides, como parte de la edición, tiene que ver con la historia de este desarrollo, que por supuesto intenta colocar en simultaneidad los procesos mexicanos. Es decir, en México, en los años 70 del siglo XIX, se inicia realmente la posibilidad de desarrollar una prensa ilustrada, dado que se importan las técnicas de fotograbado que permite imprimir en medio tono imágenes tramadas. Y este asunto de las imágenes tramadas, que tienen un origen múltiple de muchos inventores, de muchos desarrollos técnicos, es la contextura material que permite que el fenómeno periodístico suceda, con independencia de la oportunidad periodística del fotógrafo que tomó la imagen. Es decir, nuestra conciencia de lo periodístico, por lo tanto, sería conveniente problematizarla más allá de la imagen y del acierto del fotoreportero, que terminó siendo convertido en un héroe civil, merecidamente por cierto, pero que hace que se nos olvide esto que un autor llama la materialidad del signo, el sentido que permite que un mensaje determinado tenga la presencia pública que lo hace viable, que lo pone delante de nuestros ojos, y no solo con los códigos adecuados con los cuales podamos descifrarlo. En estas efemérides entonces se mencionan, además de esos desarrollos técnicos, la aparición, por ejemplo, de la primera agencia fotográfica mexicana, creada por la familia de Agustín Víctor Casasola, la primera asociación de fotoreporteros mexicanos y su primera organizada en 1911, la
algunas, digamos, la presencia misma del fotoreportero, como en la imagen que ustedes están viendo en la parte de abajo, del reportero ya como parte del paisaje noticioso, como parte de la información fotográfica, y la paulatina internalización de este mercado, que lo mismo permite que México tenga una conciencia del mundo como el mundo tenga una conciencia de México. Ese intercambio, esa construcción de una iconósfera, decía un autor, es parte medular de esta conciencia de la cual nos parece que es muy importante entender el fotoperiodismo, más allá de los autores, más allá de las publicaciones, más allá incluso de las imágenes.